El reloj de la pared marcaba las 4:47 de la tarde cuando vi a Ricardo Mendoza cruzar el piso de oficinas hacia mi escritorio. Su caminar era diferente ese viernes, más rígido, con esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba a punto de hacer algo que creía que lo beneficiaría. Llevaba su traje más caro, el Armani azul marino que reservaba para las reuniones con clientes importantes, y sostenía una carpeta manila que reconocí inmediatamente. Contenía los contratos preliminares para la adquisición de TechFlow Solutions. Me quedé en mi silla, fingiendo revisar los últimos detalles de mi presentación para el lunes. Había pasado 3 meses preparando cada diapositiva, cada proyección financiera, cada argumento que justificaría por qué Innovación Corporativa debería invertir $50 millones en TechFlow. Era la presentación más importante de mi carrera, al menos según Ricardo y el resto de la junta directiva. Valeria, dijo, colocando la carpeta en mi escritorio con más fuerza de la necesaria. Necesitamos hablar. Levanté la vista, manteniendo mi expresión neutral. Después de 5 años trabajando bajo Ricardo, había aprendido a leer sus estados de ánimo como un meteorólogo lee las nubes de tormenta. Hoy había algo diferente en sus ojos, una combinación de nerviosismo y arrogancia que me puso en alerta. Por supuesto, Ricardo. ¿Sobre la presentación del lunes? Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde había estado cuando me contrató 5 años atrás como analista junior. En ese tiempo, había ascendido a directora de desarrollo de negocios, había cerrado acuerdos por más de $200 millones, y había convertido nuestro departamento en el más rentable de la empresa. Pero Ricardo siempre tenía esa manera de hacerme sentir como si aún fuera la misma chica insegura que necesitaba su aprobación para todo. En realidad, sobre eso quería hablarte, comenzó, ajustándose la corbata. He estado pensando mucho sobre el proyecto TechFlow, y bueno, he decidido hacer algunos cambios. Mi pulso se aceleró ligeramente, pero mantuve las manos quietas sobre mi regazo. En el mundo corporativo, cambios era un eufemismo que raramente traía buenas noticias. ¿Qué tipo de cambios? Ricardo se recostó en su silla, adoptando esa postura de autoridad que conocía tan bien. Era un hombre de 52 años que había heredado su posición cuando su padre se retiró, y aunque tenía un MBA de una universidad prestigiosa, siempre había dependido de otros para hacer el trabajo pesado mientras él se llevaba el crédito. Mira, Valeria, has hecho un trabajo aceptable en la investigación preliminar. Pero una presentación de esta magnitud, $50 millones, requiere de alguien con más experiencia, más presencia ejecutiva. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Después de todo el trabajo, después de las noches sin dormir analizando los estados financieros de TechFlow, después de las innumerables llamadas con sus ejecutivos construyendo una relación de confianza, ¿estaba sugiriendo lo que pensaba que estaba sugiriendo? ¿Estás diciendo que ya no estaré a cargo de la presentación? Su sonrisa se volvió aún más condescendiente. Estoy diciendo que Alejandro tomará el liderazgo del proyecto. Tú podrás quedarte como apoyo técnico. Detrás de escena, por supuesto. Alejandro Castillo. El hijo de 28 años de uno de los miembros de la Junta, que había llegado a la empresa hace apenas 8 meses con el título de director asociado y un sueldo que probablemente era el doble del mío. Un hombre que no sabía la diferencia entre evita y flujo de efectivo libre, pero que tenía la presencia ejecutiva que aparentemente yo carecía. Ricardo, dije, manteniendo mi voz calmada, yo he sido quien ha construido toda la relación con TechFlow. Sus ejecutivos esperan verme el lunes. He invertido cientos de horas en este proyecto. Se encogió de hombros con una despreocupación que me hirió más que cualquier grito. Y se lo agradecemos, realmente. Pero como te dije, esto requiere un nivel diferente de liderazgo. Alejandro tiene lo que necesitamos para este tipo de negociaciones. ¿Y qué es lo que necesitamos exactamente? La pregunta salió más fría de lo que pretendía, y vi cómo Ricardo se tensó ligeramente. Pero luego recuperó su compostura, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa paternalista que había perfeccionado a lo largo de los años. Valeria, no te ofendas, pero los números hablan por sí solos. En presentaciones de alto nivel, los clientes responden mejor a cierto tipo de ejecutivo. Alguien que inspire confianza desde el momento en que entra a la sala. Cierto tipo de ejecutivo. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como humo tóxico.
Sabía exactamente a qué se refería, aunque nunca lo diría directamente. Alguien como Alejandro. Hombre, alto, con apellido conocido y el tipo de confianza que viene de nunca haber tenido que demostrar nada. Entiendo, dije finalmente. Sabía que lo entenderías. Eres una profesional. Se puso de pie, claramente aliviado de que la conversación hubiera transcurrido sin drama. Pero no había terminado. Solo para aclarar, ¿esto significa que ya no formo parte del equipo de presentación? Bueno, técnicamente, dudó, jugando con su anillo de casado. Hemos decidido que será mejor si te tomas un pequeño descanso. Un break, digamos. El proyecto TechFlow será intenso las próximas semanas, y pensamos que sería mejor si te enfocaras en otras cosas, un descanso. Un break. Las palabras eufemísticas siguieron flotando, pero su significado era cristalino. ¿Me estás despidiendo, Ricardo? La pregunta lo incomodó visiblemente. Se ajustó la corbata otra vez, miró hacia la ventana, luego de vuelta a mí. No lo llamaría despedir. Es más como una reestructuración temporal. Con pago, por supuesto. 3 meses de indemnización, muy generoso considerando las circunstancias. Ahí estaba. Después de 5 años construyendo su departamento, después de generar más ingresos que cualquier otro director en la historia de la empresa, me estaban despidiendo 3 días antes de la presentación más importante del año. Y él lo llamaba generoso. ¿Las circunstancias? Ricardo suspiró, como si fuera doloroso tener que explicarme algo tan obvio. Valeria, eres muy talentosa, no lo dudo. Pero claramente no tienes lo necesario para este nivel. Esta empresa está entrando en una nueva fase, y necesitamos ejecutivos que puedan manejar la presión y comandar respeto en salas de juntas. Es simplemente una cuestión de ajuste. Me quedé mirándolo en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Después de todos estos años, después de todos los éxitos, después de construir todo el caso para la adquisición de TechFlow, él creía que yo claramente no tenía lo necesario. Lo que Ricardo no sabía era que TechFlow Solutions no era solo una empresa que habíamos identificado como objetivo de adquisición. Era mi empresa. La había fundado hace 7 años bajo un holding corporativo que mantenía mi identidad completamente anónima. Mientras trabajaba para innovación corporativa durante el día, había estado construyendo TechFlow por las noches y fines de semana, convirtiéndola en una de las compañías de software más prometedoras del país. Y ahora, irónicamente, Ricardo quería comprar mi empresa por $50 millones, sin tener la menor idea de que estaba sentado frente a la dueña. Entiendo perfectamente, dije finalmente, poniéndome de pie. Ricardo pareció sorprendido por mi calma. Probablemente esperaba lágrimas, súplicas, o al menos una discusión sobre lo injusto de la situación. Me alegra que lo veas de esa manera. Recursos Humanos te contactará el lunes con los detalles de tu paquete de salida. Y por favor, mantén esto confidencial hasta entonces. Asentí, recogiendo mis cosas personales del escritorio. No era mucho, una foto de mi graduación, una planta pequeña, algunos bolígrafos. La mayoría de mi trabajo realmente importante estaba guardado en mi computadora personal y en las oficinas de TechFlow. Una pregunta más, Ricardo. ¿La reunión con TechFlow sigue programada para el lunes a las 10 de la mañana? Por supuesto. Alejandro ya está estudiando su presentación. Se corrigió rápidamente, pero el desliz fue revelador. Perfecto. Mientras caminaba hacia el elevador con mi pequeña caja de pertenencias, sentí una extraña mezcla de libertad y anticipación. Ricardo había cometido el error más grande de su carrera profesional, y ni siquiera lo sabía aún. El fin de semana pasó volando. Mientras Ricardo y Alejandro probablemente se preparaban para su gran presentación, yo estuve ocupada coordinando con mi verdadero equipo en TechFlow. El lunes por la mañana sería interesante, por decirlo menos. A las 9:55 de la mañana del lunes, me estacioné en el garaje subterráneo del edificio de innovación corporativa. Llevaba un traje negro de diseñador que nunca había usado al trabajo, zapatos nuevos, y un maletín de cuero que contenía los contratos reales para la negociación. Subí al piso 24, donde sabía que estaba programada la reunión. La sala de conferencias tenía paredes de cristal, así que pude ver el interior antes de entrar. Ricardo estaba en la cabecera de la mesa, sudando ligeramente a pesar del aire acondicionado. Alejandro estaba a su lado,
hojeando nerviosamente una carpeta que reconocí como mi presentación original. Los otros miembros de la Junta Directiva de Innovación Corporativa estaban dispersos alrededor de la mesa, todos en sus mejores trajes. Del otro lado de la mesa estaban los ejecutivos de TechFlow, mi director de operaciones, mi director financiero, y mi director de tecnología. Todos lucían cómodos y relajados, porque sabían exactamente qué estaba a punto de suceder. Toqué la puerta y entré. Disculpen la interrupción, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Creo que hay algunos malentendidos que necesitamos aclarar. Ricardo se puso pálido instantáneamente. Sus ojos se agrandaron como si hubiera visto un fantasma. Valeria, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que habíamos quedado claro que ya no trabajo para innovación corporativa, completé su frase. Sí, sobre eso querías hablar. Me volteé hacia los ejecutivos de TechFlow, quienes se pusieron de pie casi al mismo tiempo. Caballeros, creo que es momento de presentarme formalmente. Soy Valeria Morales, fundadora y CEO de TechFlow Solutions. El silencio que siguió fue tan denso que se podría haber cortado con un cuchillo. Ricardo abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua. Alejandro dejó caer la carpeta, esparciendo papeles por todo el suelo. Los miembros de la junta se miraron entre sí con expresiones de confusión total. Eso es imposible, murmuró Ricardo finalmente. TechFlow está dirigida por VM Holdings, sí, confirmé. Mis iniciales. Valeria Morales. Mi director de operaciones, un hombre serio llamado Dr. Jiménez, abrió su maletín y sacó una pila de documentos. Señores de Innovación Corporativa, después de revisar su propuesta, TechFlow ha decidido declinar su oferta de adquisición. Esperen. Ricardo se puso de pie tan rápido que su silla rodó hacia atrás. Tienen que entender, ha habido un malentendido. Valeria es una empleada muy valiosa. Simplemente estábamos haciendo algunos ajustes organizacionales temporales. Sonreí, pero no había calidez en mi expresión. No hubo ningún malentendido, Ricardo. Dijiste muy claramente que no tengo lo necesario para este nivel. Y tienes razón. Su cara se iluminó brevemente con esperanza. No tengo lo necesario para trabajar en un ambiente donde mi trabajo es robado y mi liderazgo es cuestionado basándose en percepciones superficiales, continué. Afortunadamente, no necesito este trabajo. TechFlow ha recibido 3 ofertas de adquisición esta semana, todas por encima de $65 millones. $65 millones, susurró Alejandro. De hecho, intervino mi director financiero, hemos decidido aceptar la oferta de Quantum Industries. Firmamos el acuerdo preliminar esta mañana. Los ojos de Ricardo se llenaron de pánico. Quantum Industries era el competidor más grande de innovación corporativa. Si ellos adquirían TechFlow, tendrían acceso a nuestra tecnología propietaria, lo que les daría una ventaja significativa en el mercado. Valeria, por favor, seamos racionales, dijo Ricardo, su voz ahora suplicante. Sé que cometí un error. Podemos resolverlo. Tu posición está esperándote, incluso podríamos hablar de una promoción. ¿Una promoción? Reí suavemente. Ricardo, en 3 horas seré oficialmente la vicepresidenta de Innovación Tecnológica de Quantum Industries, con un salario inicial de $2.5 millones anuales más bonos basados en rendimiento. Alejandro se había puesto verde. Creo que finalmente entendía la magnitud de lo que había sucedido. Además, continuó mi director de operaciones, como parte del acuerdo con Quantum, TechFlow ha decidido no renovar varios contratos de licenciamiento de software. Contratos que, según nuestros registros, representan aproximadamente el 40% de los ingresos actuales de innovación corporativa. Ricardo se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Eso nos llevaría a la bancarrota. Posiblemente, asentí. Pero no te preocupes. Estoy segura de que encontrarás la manera de resolverlo. Después de todo, tienes lo necesario para este nivel, ¿verdad? Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve y me volteé una última vez. Ah, y Ricardo, una cosa más. Esa presentación que Alejandro estaba a punto de dar, la reconozco porque yo la escribí. Técnicamente, usar mi trabajo sin mi permiso después de despedirme constituye robo de propiedad intelectual. Mi abogado se pondrá en contacto contigo esta semana.
Salí de la sala de conferencias con la cabeza en alto, dejando atrás 5 años de trabajo no reconocido y adelante un futuro donde finalmente tendría el respeto y la compensación que merecía. 3 meses después, leí en el periódico de negocios que Innovación Corporativa había sido adquirida por una firma de capital privado después de una serie de pérdidas catastróficas. Ricardo había sido removido como director, y Alejandro había renunciado antes de que lo despidieran. Mientras tanto, bajo mi liderazgo en Quantum Industries, el departamento de innovación tecnológica se había convertido en el más rentable de la compañía. TechFlow, ahora completamente integrada, había desarrollado 3 nuevos productos que estaban revolucionando la industria. Y cada vez que alguien me presentaba como la vicepresidenta Morales, sonreía recordando las palabras de Ricardo: claramente no tienes lo necesario para este nivel. Tenía razón. Tenía mucho más.